Hablar de la muerte de un familiar siempre es algo doloroso, pero es cierto que hay unas situaciones más abrumadoras que otras, no tanto por quien se va, sino por la situación en la que deja a los que se quedan. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy vemos el caso tan lamentable de una viuda que pierde a su joven y único hijo. Imagínate en el desamparo en el que queda, sobre todo en aquella cultura, una mujer sin esposo y sin el único hijo que era el pilar, el sustento de su vida. Aunque se nos dice que había una gran muchedumbre en ese funeral, pues sí, después del funeral, ¿cuántos sinceramente la acompañarán y la sustentarán a esa pobre mujer? Y a ti, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿te ha tocado vivir en carne propia pérdidas así? ¿O has vivido de cerca algo como esto? ¿Te ha tocado ver algún amigo conocido que quede en esa situación en la que te quedas tú sin palabras y quieres darle un consuelo, quieres mostrarle tu solidaridad y pues dices lo primero que se te ocurre, pero eh, no nos damos cuenta que a veces es mejor quedarnos callados en vez de decir ciertas frases que resultan que confunden o lastiman en lugar de consolar? Queremos alentar la fe, pero lo que hacemos más bien es confundir y hasta quitar la fe. ¿Cómo qué frases deberíamos evitar en un funeral o cuando queremos dar el pésame a alguien? Como estas frases que demuestran no tener nada de empatía. Decirle, échale ganas, o ya supéralo, mira, resignación, o mira, yo a tu edad ya había perdido a mi papá y a mi mamá y no estaba así como tú. Mira, si no puedes entender el dolor del otro, por lo menos respétalo. Eso de ponerlo a comparar su pena con la de alguien más, eso está totalmente fuera de lugar porque cada quien vive su duelo, vive su situación de una manera única. ¿Cómo le dices que le eche ganas si tú no te puedes ni imaginar la batalla interior que está librando para haberse levantado ese día, para mantenerse cuerdo? Tú no te imaginas las ganas que le está echando. ¿Cómo le dices que ya lo supere si una pérdida de estas nunca se supera? Solo se aprende a vivir con esto, pero no se supera. Estas frases no demuestran tener nada de empatía. Empatía es esa capacidad de ponerte un poquito en su lugar, de ponerte en sintonía con su sentir. Y hay otras frases que muestran una falsa empatía. Como decir, ay, lo siento tanto, cómo quisiera estar en tu lugar, sé perfectamente lo que estás sintiendo. Mira, si no es verdad eso que dices, que generalmente así será, no puedes sentir lo que estás sintiendo. Mejor no lo digamos. En estos momentos la hipocresía a nadie le sienta bien. Así que no finjas sentir lo que en realidad no sientes, porque el otro lo puede percibir perfectamente. También tenemos frases que quieren fortalecer la fe o incluso defender a Dios. Frases como, Diosito se lo llevó a un mejor lugar. Diosito se lo llevó porque lo necesitaba. Es que Dios arranca primero las flores más bellas del jardín y por eso se lleva a la gente buena primero. Hay que aceptar con resignación la voluntad de Dios. Mira, ¿sabes por qué pasas todo esto? Porque Dios te está probando. Porque Él da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Bueno, sé que la intención es buena, pero ¿cuántas veces estas frases crean confusión y una idea muy distorsionada sobre Dios? ¿Cómo te pones, por ejemplo, a decirle a un niño que Dios se llevó a su papá porque lo necesitaba? ¿Cómo va a quedar en la mente de ese niño? ¿Cómo? O sea, ¿y yo no lo necesitaba? O sea, ¿a poco Dios lo va a necesitar más de lo que yo lo necesito? Es que se va a un lugar mejor. ¿Qué cosa es mejor que estar conmigo? Y se queda con la idea de que Dios es un ser cruel y arbitrario que no más porque sí nos arrebata.
lo que amamos. Sí, atribuimos a la voluntad de Dios cada tragedia, cada desgracia, pero podremos decir que era voluntad de Dios que alguien muriera cobardemente asesinado, que alguien fuera desaparecido. ¿Vamos a atribuirle a la voluntad de Dios que otros hagan precisamente lo contrario a su voluntad? ¿Vamos a decir que Dios será tan cruel que por probarte, por ponerte una prueba a tu fe, a tu paciencia, va a provocar una tragedia donde mueren inocentes? Hay que tener cuidado con esas frases que decimos que parece que quieren presentar a un Dios bueno y misericordioso, pero si lo piensas un poco, será un Dios bastante cruel y bastante injusto, ese que pintas con esas frases piadosas. Y también están las frases que no te aportan nada. Ay, para allá vamos todos. Ay, es la ley de la vida. Ay, que al cabo ya no está sufriendo. Ay, pues frases que ni vienen al caso, que no consuelan ni aportan absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Bueno, en estos casos aprendamos de Jesús, que al encontrarse con aquella viuda, se compadeció de ella, y fue más de hechos que de palabras. Lo único que le dijo a la viuda fue, no llores. Que ojo, nosotros nunca deberíamos decir eso a alguien que tiene que desahogar una pena con el llanto. No deberíamos minimizar su dolor. Pero en este caso Jesús le pedía que no llorara para que fuera capaz de ver lo que estaba a punto de hacer, devolverle con vida a su hijo. Y ay, como nosotros quisiéramos tener ese poder de consolar al que vemos en esa pena tan profunda, diciéndole, aquí está, no está muerto, te lo devuelvo. Bueno, pero mientras no podamos hacer eso, esto que fue algo que Dios permitió en su momento para darnos un signo de que el reino de Dios estaba entre nosotros, pero mientras tengamos que respetar ese ciclo de la vida, nosotros sí podemos ayudarles a reencontrar el sentido de la vida, a sostenerse en medio de su pena, a recordarles que no están solos. En vez de esas frases inservibles, no hace falta que te inventes una explicación lógica de lo que pasó. Simplemente hazle saber que estás con él. Ayúdale a entender que no está solo, que no está sola. Simplemente decirle, ánimo, estoy contigo. ¿Necesitas platicar? O si lo que necesitas es que te deje tu espacio, también eso ayuda bastante en lugar de querer estar ahí. ¿Necesitas que me encargue de algo? Si acaba de suceder, ¿quieres que me encargue del trámite? ¿Quieres que te cuide a los niños? ¿Quieres que te cuide algo? En fin, el saber que no estás solo y que puede contar contigo es el mejor consuelo que puedes darle. No necesitas tampoco